Bien. Bueno, este es un pasaje que está en Mateo, capítulo 3, versículo 16. Luquitas, porfa. Bien. Bueno, antes de esto, Jesús se había bautizado, ¿no? Entonces dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien me da un gran gozo. En el capítulo 4, versículo 1, comienza, dale el otro capítulo, Lucas, por favor, ahí. Luego el Espíritu, ya, ¿qué traducción es esa? Ah, Reina Valera, claro, yo estoy en Nueva Traducción Viviente. Bien, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes los pies con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Le dijo Jesús, vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar de Jesús. Esto está en Mateo. Marco resume todo esto y dice que cuando Jesús salió del bautismo, cuando Juan lo bautizó, Jesús fue guiado al desierto, guiado por el Espíritu. Dice Marcos que los ángeles protegían a Jesús de la vida silvestre, ¿no? Está en un desierto donde puede pasar cualquier tipo de animal, o sea, te puede pasar cualquier tipo de cosa, es un desierto, estás a la deriva. Bien, bueno, lo primero que yo rescato de esto, o sea, el primer punto, o lo primero que me llegó a mí, fue que Jesús apenas fue lleno del Espíritu Santo a través del bautismo, lo primero que hace el Espíritu es llevarlo al desierto. El desierto hace referencia al proceso. Viste que cuando uno pasa por un desierto, bueno, hay sol, bueno, el sol te quema, hay mucho calor, pero cuando está de noche hay mucho frío, estás a la intemperie, cualquier animal te puede matar, te puede atacar, y quedas ahí desprotegido. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros pasamos por procesos. En los procesos nosotros somos, bueno, Dios utiliza los procesos para formarnos, para desarrollarnos, ¿no? Para pulirnos. En este caso Jesús va al desierto para que sea pulido, para que sea desarrollado, para demostrar de que cuando uno está lleno del Espíritu, uno hace estas maravillas que hizo Jesús, ¿no? El segundo punto que quiero también demostrar, que me llegó, fue que Jesús, al salir, lo primerito que pasa es que el enemigo lo intenta tentar. Jesús pasó 40 días y 40 noches, ¿no? En esos 40 días y 40 noches no comió. ¿Qué hace el enemigo? ¿Tentarlo con qué? Con la necesidad. ¿Qué necesita Jesús? Comida. ¿Qué le dice? Lo primero que le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y bueno, y cómetela. Cualquier persona débil, como estaba Jesús, que Jesús, su cuerpo estaba débil, agarra y hace eso. Porque
el enemigo quiso confundir a Jesús con la misma palabra. No le habló de otra cosa, le habló de la palabra. Y Jesús ciertamente respondió con la palabra. Bien, aquí es cuando nosotros, mayormente nosotros, o por ejemplo voy a hablar por mí, caemos en eso. ¿Por qué? Porque nosotros en el proceso estamos a la deriva. Dios permite que nosotros estemos a la deriva, sin embargo, nos cuida en el proceso también. No es que, o sea, dice Marcos que Jesús estaba a la deriva, pero estaba rodeado de ángeles. Lo protegían los ángeles, ¿no? Tú pasas solo, sí, pero estás rodeado de ángeles. Los ángeles siempre van a estar contigo. Dios siempre va a estar contigo, incluso en el proceso. Lo que pasa es que Dios te deja que tú resuelvas, que tú salgas de tu proceso para que tú seas desarrollado. Dios no te va a poner en un proceso donde Él mismo te va a poner y te va a sacar. Porque ¿qué aprendes tú? Los procesos son para aprender. Bien, y Jesús fue tentado, la primera tentación de Jesús, o la primera artimaña que hizo el enemigo con Jesús fue que convirtiera la piedra en pan. El enemigo siempre te va a poner como decimos nosotros los venezolanos, esa conchita de mango, ¿verdad? Necesitas alimentos, yo tengo alimentos para ti, para darte. Pero Jesús, muy inteligente, muy sutil, muy sabio, responde, no solo del pan vive el hombre. A veces estás esperando ese trabajo, ¿no? Ese trabajo tan esperado, ¿no? Y tienes meses y meses esperando por ese trabajo y de repente llega el trabajo. Pero resulta ser que el trabajo que te llegó no es 100% legal, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que no viene de Dios el trabajo. Pero tú dices, ya no viene de Dios, pero necesito comer. ¿Con qué pago el alquiler? ¿Con qué pago la comida? ¿Con qué pago mis cuentas, mis deudas? Y ahí quedas como que en 3 y 2, como decimos nosotros, ¿no? Pero Jesús, hay que tener el ejemplo de Jesús. Hay que actuar como Jesús. Respondiendo ante la necesidad, le volteó la tortilla, como decimos nosotros, a Satanás. No solo del pan vive el hombre. El enemigo, hay que también saber cómo el enemigo opera en nosotros también, ¿no? Porque primero lo tentó con el pan, Jesús le responde y el enemigo no se queda quieto, vuelve a tentarlo de vuelta. ¿Con qué? Con la palabra, ¿no? Y le dice, a ver, le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastime los pies con una piedra. Eso es palabra. Hay gente, por ejemplo, yo antes de ser cristiano, yo repetía lo que escuchaba. Y lo que escuchaba no era lo que era la palabra. Entonces, yo confundía al otro también. Hay gente que va a venir y te va a decir, mira, agarra esto, que esto viene de parte de Dios, toma. Y tú recibes eso pensando que viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios. Es una persona confundida dándote un consejo de confusión intencionalmente o inconscientemente y tú caes en la confusión. Ojo con la palabra, ojo con lo que estamos escuchando, ojo con los consejos que estamos siguiendo, aceptando, porque con la misma palabra también, la misma palabra depende de cómo se interprete, te puede desviar del camino, te puede hacer daño. Sin embargo, Jesús le responde, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea que para que usted sepa cuando cuando le dan una palabra a una persona, cuando usted sepa que esa palabra de verdad viene de Dios, usted tiene que estar alimentado del Señor. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo para discernir si esta palabra viene o no viene de Dios. Si esta palabra es guía para ti o es perdición para ti. No sabemos, no sabemos.
y es muy confuso. Es la misma palabra que el enemigo utiliza como Eva. Eva fue, Eva fue guiada por el enemigo con palabras sutiles, con susurros, con palabras seductoras, ¿no? Y te lleva a esa palabra, cuando escuchamos esas voces, cuando escuchamos esa palabra seductora que tratan de ver las cosas buenas, tratan de pintar las cosas malas, que se vean buenas para que tú puedas recibirlas. Y muchas veces queremos torcer la palabra a nuestra conveniencia para que las cosas malas que hacemos no se vean tan malas, para que no nos sintamos mal. A mí me ha pasado. Después, bueno, llega el momento donde tú dices, no, esto de verdad no viene de Dios. Voy, pido perdón al Señor, me arrepiento de eso y bueno, trato de no hacerlo de vuelta. En algún momento vamos a caer, en algún momento. Lo importante es estar lleno de Dios. David dice que, bueno, David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, pero David no fue un santo tampoco. David mató gente, fue un hombre adúltero, se casó con no sé qué cuántas mujeres. O sea, el tipo hizo bastantes cosas malas. Sin embargo, la Biblia resalta a David, al rey David, como si tuviera el corazón, como que tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios. Así que hay que estar pendiente con lo que estamos consumiendo, con lo que estamos escuchando. Y el tercer punto de esto, o sea, la tercera tentación de Jesús, que sale aquí, que le dice Satanás, ya Satanás en la primera, que era la de las piedras, y en la otra, que era que se tirara de la parte más alta, ya Satanás pierde la batalla, pierde el diálogo, perdió. ¿Por qué? Porque Satanás vio un cuerpo, el cuerpo de Jesús, destruido, ¿no? Abatido ahí, todo moribundo, 40 días sin comer, hay que darle duro para durar 40 días sin comer, ¿no? Veía un cuerpo duro, pero lo que no se dio cuenta es que Jesús tenía un cuerpo débil, pero un espíritu lleno, poderoso. Eso no lo vio Satanás, no lo vio venir. Por eso Jesús tenía la potestad y la autoridad para responderle en medio de la necesidad. Jesús estaba pasando necesidad, ¿no? En la tercera tentación, Satanás ya no le habla de la palabra, sino que queda expuesto, queda la luz. La luz de Jesús hizo que Satanás quedara al descubierto, ¿no? Ya no lo tienta más, le dicen, te daré todo esto. No, le dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Ahí Satanás obviamente no utilizó la palabra de Dios. Ahí es Satanás siendo Satanás, ¿no? El enemigo te va a venir a seducir, a endulzar, pero cuando tú sabes que viene de parte del enemigo, ya el enemigo se le cae la careta y te habla como el enemigo. Y te dice, sí, haz esto que está mal, quiero que caigas en esto, porque yo caí en esto. Quiero que tú también caigas, así como yo caí, cae tú también. Pero Jesús le responde, vete de aquí, Satanás. No le habló de la palabra. Lo primerito que dijo, vete de aquí, Satanás. Hay que entender que Satanás, que el enemigo, tiene virtudes también. Una de las virtudes que yo más destaco de Satanás es que Satanás es muy paciente. Satanás puede crear una artimaña para tu vida de aquí a 20 años. O sea, él no es impaciente para destruir a las personas. Él espera, él es muy, espera. Pasa el tiempo y espera. De hecho, Jesús después de esto, no es que después de esto, después de este escenario, ¿no? Que Satanás se fue, Jesús ya no fue más tentado. Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús le dice a Pedro que él tenía que ser crucificado, Pedro se levantó y le dijo, no, Señor, ¿por qué dices eso? Como que le dice como que todos vamos a estar contigo, te vamos a proteger, esto no va a pasar. Jesús lo primero que le dice, aléjate de mí, Satanás.
Ahí es Satanás volviendo de vuelta, utilizando personas que están dentro del vínculo de Jesús para tentarlo de vuelta, ¿no? No, Satanás no es impaciente para hacer daño. Satanás espera la oportunidad. Por algo, la palabra dice que, bueno, esto lo dijo Jesús, que dice que seamos manso como la paloma y astuto como la serpiente. Porque la serpiente representa al enemigo, a Satanás. Tenemos que ser pacientes como Satanás. Nosotros tenemos que ser pacientes con las cosas que Dios nos promete. Abraham, por ejemplo, no fue un hombre paciente. Abraham le dijeron que iba a tener un hijo y él ¿qué hizo? Tuvo el hijo, se aceleró con la esposa y tuvieron un hijo antes del tiempo y se generó, de ese hijo nacieron unas naciones rebeldes que eran de Canaán, pero eran naciones rebeldes que iban siempre a estar en guerra con las otras naciones. ¿Por qué? Por la desesperación. Se desesperó esperando la promesa de Dios, se cansó de esperar y dijo, bueno, nada, yo voy a hacer mi voluntad. Y la voy a disfrazar para que no se vea tan mal. Hay que ser paciente para esto. Luego Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. Porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles a cuidar de Jesús. Nosotros cuando pasamos dificultades, que vamos a pasar dificultades, estamos claros en eso, a veces nos confundimos y decimos, esto viene de Satanás. Cuando uno toma, bueno, Jesús tomó la decisión de bautizarse porque él está haciendo su propósito. Se va a bautizar, hace algo bien, sucede algo hermoso, baja la paloma, ¿no? O sea, se abren los cielos, hay una voz que dice, este es mi hijo gran amado, en quien tengo tanto gozo. Después de eso, ¿qué pasa? Va al desierto directamente. Y a veces nosotros interpretamos las cosas malas que nos pasan como que, bueno, eso es Satanás. Ay, no sé, me robaron el carro, Satanás. Perdí el trabajo, Satanás. Y a veces no es Satanás. A veces Dios que te guía a ese camino, porque de repente ese camino donde estás ahorita, que te está yendo bien, más adelante te va a hacer torcer, te va a hacer desviar del camino. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, te quita de ahí, vente para acá y te salva de realidad. Entonces tú, bueno, la gente, la mayoría de la personas piensa, bueno, esto es Satanás. Vamos a seguir espiritual, Satanás, Satanás. Y Satanás no ha metido ni las manos. Entonces, tenemos que tener discernimiento para saber, para entender por qué nos pasan las cosas, ¿no? Y como digo, el proceso nos desarrolla a nosotros. Creo que todos los procesos que estamos pasando, que vamos a pasar y que hemos pasado, es para que nosotros podamos tener el carácter de Jesús. Es para que nosotros nos podamos parecer más a Jesús, para responder de esta manera. Yo no he visto una persona que responda de esta manera cuando tiene una necesidad, perdón, cuando tiene una necesidad que es bastante notoria, como por ejemplo Jesús 40 días pasando hambre y lo primero que le ofrecen es un pan. Yo, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, no sé si yo pasaría esta prueba. Una necesidad que tengo y de repente me llega la necesidad, la solución a la necesidad. No sé. Es increíble lo que hizo Jesús y nada, esta palabra me llena mucho. Nosotros somos, yo lo he dicho varias veces ya, nosotros somos como un vaso. Somos un vaso de plástico. ¿Sí? Si nosotros llenamos el vaso de plástico hasta arriba y le prendemos fuego al vaso de plástico, el plástico no se va a derretir. Si nosotros ponemos el mismo vaso, pero lo llenamos a la mitad y le prendemos fuego, solo se va a prender de la parte que no está llena y va a quedar la parte donde está con agua, ¿no? Bueno, el vaso nos representa a nosotros.
lo que está dentro del vaso, que en este caso es el agua, representa el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando más estemos llenos del Espíritu Santo, menos daño nos hace Satanás. Podemos resistir a la tentación. Cuando nos llenamos del Señor, podemos resistir a la tentación. O podemos pasar la tentación. El enemigo es muy poderoso, y nosotros, si nosotros nos volcamos al mundo, si nosotros nos cansamos de que las cosas, por más de que las hacemos bien, las cosas no nos salen bien a nosotros, hacemos el bien y queda, y viene el puro el mal, a veces la gente se cansa y dice, bueno, vamos a probar al mundo para ver, qué pasa. Probamos el mundo y Satanás nos come. Al instante que tocas allá, nos come Satanás. No podemos luchar contra Satanás, porque es muy poderoso. Nosotros somos carne, somos espíritu, sí, pero nosotros somos personas que sin Dios no valemos nada, no somos nada, y Satanás nos voltea como una media, como dice el pastor. Entonces tenemos que estar llenos de Dios. La clave de esto, la clave de todo esto, la clave de por qué Jesús resistió a esta tentación es porque Jesús primero fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto. O sea, primero se llenó y luego lo tentaron. Y la tentación la pasó porque fue lleno del Espíritu Santo. Igual que nosotros. Nosotros tenemos que estar llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo.